La esperada contrarreloj de Valladolid en la Vuelta a España 2025 llegaba cargada de tensión, no solo deportiva sino también extradeportiva. Desde hace días se venía hablando de las protestas, de la seguridad y de los riesgos de sabotaje en la carretera, y la organización, intentando adelantarse a cualquier incidente, tomó una decisión histórica: reducir el recorrido previsto de 27 kilómetros a apenas 12 por las calles de la ciudad. Una medida que generó debate, pero que finalmente aseguró el control de la prueba y convirtió esta crono en un escenario urbano lleno de expectación. No era una contrarreloj más. La sombra de las banderas palestinas, los abucheos previstos al equipo Israel Premier Tech y la vigilancia policial añadían un ambiente de tensión inédita en una gran vuelta. Valladolid amaneció blindada, con un despliegue de seguridad notable, pero también con un público entregado que no quería perderse la batalla de los especialistas. En el centro de la ciudad, las curvas técnicas y las rectas preparaban un espectáculo garantizado. El gran favorito era Filippo Ganna, el hombre locomotora, ese ciclista capaz de volar en pruebas cortas y largas. El italiano había señalado esta jornada desde el inicio de la temporada y todos esperaban su demostración. Sin embargo, la contrarreloj no solo servía para coronar al mejor rodador, también era clave para medir fuerzas en la clasificación general. Jonas Vingegaard defendía su liderato con uñas y dientes, mientras João Almeida buscaba limar segundos pensando en la bola del mundo, el puerto decisivo donde se escribiría la sentencia final. La expectación era máxima: un recorrido más corto, un ambiente cargado de tensión social y una lucha deportiva de primer nivel. El escenario estaba preparado para un día inolvidable en la Vuelta, y aunque todo apuntaba a una victoria de Ganna, la pregunta rondaba en el aire: ¿qué podían hacer los hombres de la general en solo 12 kilómetros? ¿Sería suficiente para alterar el equilibrio o simplemente un aperitivo antes del gran desenlace en la montaña? El telón estaba a punto de levantarse en Valladolid y cada pedalada sería observada con lupa. La crono arrancó con un guión cargado de simbolismo. El primero en salir del conjunto Israel Premier Tech fue Izan Vernon, y en ese momento quedó claro que la atención mediática no estaría únicamente en los tiempos intermedios. En la zona más técnica del recorrido, con apenas 3 kilómetros repletos de curvas cerradas en pleno centro de Valladolid, se agolpaba la mayor parte del público. Allí ondeaban banderas palestinas y se escuchaban cánticos que no dejaban indiferente a nadie. Cada pedalada de los ciclistas del conjunto israelí era acompañada por abucheos ensordecedores, una manifestación pacífica pero firme que reflejaba el malestar de gran parte de la afición. La realización televisiva captó cada segundo, especialmente en el paso por la curva más cerrada, donde los corredores apenas podían mantener la línea entre gritos y pancartas. No hubo incidentes físicos, pero sí un ruido ambiental que marcó la jornada. Los ciclistas de Israel Premier Tech pedalearon en un ambiente hostil, conscientes de que más allá de lo deportivo eran protagonistas de una protesta global. Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, el resto de corredores se adaptaba al recorrido urbano. Los primeros en salir marcaron referencias discretas, pues todos sabían que la verdadera batalla llegaría con los grandes especialistas. Aún así, cada parcial servía para entender la dificultad del trazado: curvas técnicas en la primera parte y una segunda mitad completamente distinta, con una larga recta de más de 5 kilómetros que invitaba a rodar a toda potencia. Valladolid se había transformado en un circuito de ciclismo puro, con calles cortadas, público volcado y un aire de tensión que se mezclaba con expectación. Los comentaristas repetían una idea: no se trataba solo de una crono, era un reflejo de cómo el deporte convive con la realidad política y social de cada época, y en ese cruce de caminos los corredores intentaban abstraerse para cumplir con su papel. El telón de la protesta se mantenía firme, pero el espectáculo deportivo comenzaba a encenderse. Los ojos estaban puestos en la salida de Filippo Ganna, que no tardaría en tomar la rampa para poner a prueba sus condiciones de locomotora. Valladolid rugía y el contraste entre abucheos y aplausos convertía el ambiente en algo único e irrepetible. La atención se centró de inmediato en la salida de Filippo Ganna. El italiano, campeón del mundo contra el crono, sabía que este era su terreno y desde el primer pedalazo dejó claro que iba a ser el hombre a batir. En la parte técnica de los 3 kilómetros iniciales no brilló tanto como acostumbra, arriesgó lo justo, consciente de que una caída podía arruinarlo todo. Sin embargo, al entrar en la interminable recta final, desplegó toda su potencia y convirtió la bicicleta en un auténtico tren de acero. El reloj paró en 13
13 minutos, un tiempo brutal, teniendo en cuenta el recorte del recorrido y la dificultad del trazado urbano. Ghana marcaba la primera gran referencia de la jornada y desde ese instante cada corredor que bajaba por la rampa tenía un objetivo: superar al coloso italiano. Uno tras otro fueron cayendo especialistas que, en condiciones normales, podrían haber estado cerca. Remy Cavagna, Ivo Oliveira, Dan Hule, incluso Mats Pedersen, todos arrancaban con fuerza en los parciales iniciales, pero en la recta larga acababan cediendo segundos vitales. Valladolid estaba siendo testigo de una demostración de pura potencia. La sensación era clara: Ghana había dejado la vara demasiado alta. Sin embargo, apareció un nombre que devolvió la emoción: Jay Vine. El australiano del UAE voló en el tramo técnico, enlazando cada curva con precisión quirúrgica, y al llegar al parcial intermedio estaba prácticamente empatado con el italiano. Los comentaristas se encendieron, el público contenía la respiración y por un instante pareció que la locomotora de Ineos podría ser derrotada. Pero en los últimos metros, cuando la carretera se estiraba hasta la línea de meta, la diferencia se decantó a favor del campeón italiano. Vine cruzó exhausto, a solo un segundo del mejor tiempo. La crono ganaba dramatismo, porque nadie más parecía capaz de inquietar a Filippo. Los favoritos a la general aún no habían salido, pero la sensación era inequívoca. Solo un milagro podía arrebatarle la victoria al italiano. Valladolid vibraba con el espectáculo y la recta final se había convertido en un escenario de puro ciclismo. Cada pedalada era un duelo contra el crono y Ghana seguía en lo más alto. Con el listón de Ghana marcado en 13 minutos y un segundo, los focos pasaron a los hombres de la general. La contrarreloj, aunque corta, podía ser determinante para ajustar diferencias antes del gran desenlace en la bola del mundo. Juan Ayuso fue uno de los primeros favoritos en tomar la salida, pero su rendimiento volvió a dejar dudas. El español no encontró la cadencia adecuada en el tramo técnico y en la recta larga fue perdiendo segundos que nunca pudo recuperar. Su tiempo final lo alejaba de cualquier protagonismo en la etapa, confirmando que sus opciones de podio pasaban por otra vía distinta a la lucha contra el crono. Muy distinta fue la actuación de João Almeida. El portugués del UAE salió decidido con un pedaleo firme y agresivo. En el parcial intermedio ya superaba por segundos a Vingegaard y en la recta final se dejó la piel para ampliar la diferencia. Al cruzar la meta, la noticia se confirmaba. Le había recortado 10 segundos al danés, un golpe moral que añadía picante a la clasificación general. Vingegaard, por su parte, defendió con oficio. No estuvo mal, pero tampoco brillante. El danés mantuvo un ritmo sólido sin arriesgar demasiado en las curvas y aunque apretó en el tramo final, su crono no fue suficiente para contener a Almeida. 10 segundos que parecen pocos, pero que en la vuelta pueden convertirse en decisivos, especialmente cuando el último gran asalto se disputará en un puerto durísimo como la bola del mundo. El resto de favoritos se mantuvo en tiempos similares, sin grandes sorpresas, confirmando que la pelea real estaba entre los tres grandes nombres: Vingegaard, Almeida y a mayor distancia un Ayuso que no terminaba de brillar. Valladolid se convirtió en un hervidero de emociones, porque aunque la victoria de etapa parecía destinada a Ghana, la general había ganado una nueva intriga. La contrarreloj había cumplido con su papel: ajustar, desgastar y preparar el terreno para una batalla final que promete ser histórica. Los 10 segundos entre Almeida y Vingegaard se convirtieron en el gran titular de la jornada, más allá incluso del triunfo parcial. La bola del mundo ya aparecía en el horizonte como la montaña donde se decidiría todo. El telón de la contrarreloj de Valladolid se cerró con el rugido de la multitud y la certeza de haber presenciado un espectáculo único. Ninguno de los hombres de la general pudo acercarse al tiempo marcado por la locomotora italiana. Filippo Ganna, con su pedaleo poderoso y su capacidad de rodar como una máquina imparable, se llevó la victoria con un registro de 13 minutos que quedó en la memoria de todos. La emoción estuvo en el detalle. Jay Vine, tras una actuación impecable en la zona técnica, se quedó a tan solo un segundo de arrebatarle el triunfo, una diferencia mínima que elevó la tensión hasta el último suspiro, pero que terminó inclinando la balanza hacia el corredor de Ineos, reafirmando su estatus como el mejor contrarrelojista del mundo. El ambiente en Valladolid, marcado por los abucheos constantes al equipo Israel Premier Tech, se mantuvo en todo momento dentro de la protesta pacífica, sin incidentes que lamentar. La decisión de reducir el recorrido a 12 kilómetros había resultado acertada, la seguridad fue total y la carrera
carrera pudo desarrollarse con normalidad. En lo deportivo, la etapa dejó dos lecturas claras. La primera, la demostración de que Ganna sigue siendo una referencia absoluta cuando se trata de luchar contra el crono, capaz de resistir la presión, superar las dificultades técnicas y rematar en las rectas largas con una potencia descomunal. La segunda, que João Almeida logró un golpe moral sobre Vingegaard con esos 10 segundos recuperados que mantienen la clasificación general viva de cara a la bola del mundo. Allí, en esa cima brutal, se decidirá la vuelta. Valladolid quedará en la memoria como una jornada de contrastes. Protestas en las cunetas, seguridad reforzada, emoción en el asfalto y un resultado que encendió aún más la intriga por la general. La imagen final fue la de Ganna levantando los brazos exhausto pero triunfante, consciente de haber sumado otra muesca en su brillante carrera. Y la sensación compartida por todos es que la Vuelta entra ahora en su fase definitiva, donde la montaña dictará sentencia. Amigos del maillot de montaña, la crono nos regaló espectáculo, polémica y suspense. Pero lo mejor aún está por llegar. La bola del mundo nos espera con la batalla final entre Almeida y Vingegaard, un duelo que promete ser de los que se recuerdan durante décadas.